Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer segundo de Shemuel, capítulo 21, 1 al 14. Estamos ya en casi la recta final, se podría decir, de este libro, de este Sefer. Y nos hemos encontrado con muchos temas en estos capítulos finales y he tomado la decisión de tratar de, aunque tenía que hacer varios videos cortos, pero tocar los temas en diferentes videos cada tema. Y en el tema que vamos a estar hablando hoy, tengo que confesar que es un tema que se puede escuchar problemático, o complicado o difícil para entender desde el punto de vista humano. Y reconozco que no lo sé todo. Mientras estaba analizando y estudiando estos 14 versos, los primeros 14 versos del capítulo 21 del segundo Sefer de Shemuel, traté de entender lo más que pude y reconozco que me quedé con con esa inquietud, insatisfacción, esa inquietud de querer entenderlo mejor, de querer encontrarle algo más lógico a lo que pude comprender. Tal vez otras personas que estén más capacitados que este servidor puedan entenderlo mejor y así ayudarnos los unos a los otros, pero dentro de lo que pude entender es lo que voy a estar compartiendo. Es un tema que a veces no hay una explicación muy clara para poder dar una respuesta, por lo menos desde mi punto de vista y desde cómo yo lo estuve analizando. En la imagen están viendo unas personas que están vestidos como que con unos trajes casi rotos, con, como que ofreciendo o enseñando lo único que tienen y dos personas que están atendiéndolos están en el campamento y mirándolos como que con una impresión de duda de quiénes son ustedes. Así que para darle un poco de comienzo vamos a comenzar a leer. Y vamos a comenzar a leer en el Sefer Yehoshua, capítulo 9 verso 3. Sefer Yehoshua, libro de Josué, capítulo 9 verso 3 dice: Mas los moradores de Gibeón, cuando oyeron lo que Yehoshua había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre su asno y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso.
Y vinieron a Yehoshua al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Por qué comienzo leyendo estos versos del capítulo de Yehoshua? Porque de estos personajes es de lo que vamos a estar hablando en el segundo Sefer de Shemuel. Porque vamos a estar hablando de los de Gibeon. Y podremos pensar que es algo aislado, algo que surgió en un momento dado y que estas personas ya se minimizaron dentro del pueblo de Israel y ya no tenían nada de identidad y no eran tan importantes dentro del pueblo, sino Gibeón, su territorio, y ellos eran de los del populacho de Israel, pero no. Gibeón como territorio, y vamos a ver también que ellos fueron importantes también dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Gibeón o Gabaón, como lo presenta en algunas versiones, ahí pasaron muchos sucesos importantes dentro de lo que vemos en los relatos bíblicos. Por ejemplo, ahí fue donde Joab y Abishai, su hermano, mataron a Abner en la batalla en Gibeón o Gabaón. Gibeón también vino a ser un territorio importantísimo para los israelitas y aún de revelación. Lo de Joab y Abishai, que aparece que mataron a Abner porque le había dado muerte a su hermano Ashael, está en 2 de Shemuel, capítulo 3, verso 30. Gibeón también fue un lugar en donde el Todopoderoso se le apareció a Shlomo. Y esto está en Primera de Reyes, o primer Sefer de los Malachim, capítulo 3, verso 5, donde dice: y se le apareció Yahweh a Shlomo en Gibeón una noche en sueños. Y le dijo a Elohai: pide lo que quieras que yo te dé. Pero Gibeón fue tan importante para el pueblo de Israel que también se estableció y llegó a ser el principal lugar en donde se hacían los holocaustos. Esto está en el primer Sefer de los Malachim, o Primera de Reyes, capítulo 3, verso 4, donde dice: y iba el rey a Gibeón, porque aquel era el lugar alto principal, y allí se sacrificaban 1000 holocaustos. Shlomo sacrificó 1000 holocaustos sobre aquel altar. En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 39, dice: asimismo el Cohen Sadoc y los Kohanim, sus hermanos, delante del tabernáculo de Yahweh, en el lugar alto que estaba en Gibeón. O sea que Gibeón y los que habitaban ahí
llegaron a ser parte importante aún del servicio religioso del pueblo de Israel. Gibeón fue un lugar también en donde en el Sefer de Nehemías o Nehemías aparece que sucedió una circunstancia en el estanque de Gibeón. Capítulo 41, verso 12 dice, entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netania, y lo hallaron junto al gran estanque que estaba en Gibeón. Y en Gibeón también aparece que este pueblo de Gibeón llegó a ir a ser cautivo con los hijos de Israel, más con los hijos de Yahudá, a Babel. No solamente fueron cautivos a Babel, sino también regresaron varios de ellos con los israelitas. Y esto aparece en el Sefer de Nehemías, capítulo 7, verso 25. Capítulo 7, en el verso 25, dice, los hijos de Gibeón, 95. Aquí está hablando de todos los que vinieron con Zorobabel, todos los que eran nobles y oficiales del pueblo. O sea, que no solamente fueron 95 que fueron, sino fueron 95 que eran nobles y oficiales del pueblo. Regresaron de Babel hacia Jerusalén. Entonces, entendiendo la importancia que era esto para o que comenzaron a tener ellos dentro del pueblo de Israel, aunque no eran de Israel, tal vez podemos entender un poco cómo fue que surgió esta escena o este relato un poco controversial. ¿Por qué? Porque en el capítulo 21, en el verso 1, vamos a leer como dice, son solamente 14 versos. En el capítulo 1, en el capítulo 21, en el verso 1, dice, Wayahi Raab Bayemin David Shalosh Shanim Shana Acharei Shanim Veyavakesh David Pinei Yu One. Y dice, y hubo hambre en los días de David por 3 años, y el año después buscó David el rostro de Jehová. Vayomer Jehová al Shaul ve al Beit Hadamim al Asher Hamid et Hagibonim. Y dice, y le dijo Jehová a causa de Shaul, de la causa de la casa de sangre, porque mató a los Gabaonitas, o los Gabaonitas. Vayikra Hamelech le Gibonim, Vayomer Elohim veha Gibonim lo mibnei Israel Hema Kiim Mayaher Hamaardi
Haemri Ubnei Yisrael Nishab'u Lahem Veyikabesh Shaul Lehaketam Veka'ato Libnei Yisrael Veyehuda. Y llamó el rey a los Gabaonim y habló con ellos, y los Gabaonim no eran de los hijos de Israel, sino que era de un remanente amorreo de los hijos y los hijos de Israel le habían jurado a ellos. O sea, que esto fue lo que leímos en el Sefer Yehoshua. Habían hecho alianza con ellos. Ellos se disfrazaron, le dijeron a Yehoshua que venían de lejos, y Yehoshua hizo un pacto con ellos. Luego de varios días se enteraron que no, que eran de cerca, que eran vecinos, pero ya no pudieron hacer nada por el pacto, por la alianza que habían hecho delante del Todopoderoso. Y aquí explica el autor que el hambre que había en los días de David fue por causa de lo que Shaul le había hecho a este pueblo. Y lo que la casa de Shaul le había hecho a este pueblo. ¿Y por qué Shaul quiso hacer esto y la casa de Shaul? Dice que era por el celo que tenía, o sea, por el recelo de percibir que estas personas, que este pueblo estaba en favor de los de Yahudá y de David y no en favor de ellos, y decidió exterminarlos. Y es interesante porque habla sobre que tenía un celo sobre los hijos de Israel y Yahudá. Y en el verso 3 dice: Vayomer David al Hagebonim ma eeze lahem ubema hakaper o hakaper u barhu et Nejela Yubhebahem. Y le dijo David a los Gabaonim: ¿qué haré por ustedes para o en que pueda espiar y bendecir a la heredad de Yubhebahem? Aquí David les dice a ellos: ¿qué yo tengo que hacer para espiar esto que está sucediendo dentro del pueblo, que está habiendo hambre? Ya llevamos 3 años así. Se me ha revelado porque hay algo que no se ha resolvido todavía. Y que eso que no se ha resuelto, yo que soy el rey tengo que enfrentarlo. Y el Todopoderoso, para revelarme esa situación que a él no le agradó y que debemos de restituir a estas personas, aunque no son de Israel. Bueno, no son de Israel de manera de linaje, pero sí ya habitan dentro del pueblo de Israel, o sea, son como uno de nosotros, un ciudadano. Y Shaul quiso quebrantar el pacto que Yehoshua ya había hecho y que los quiso exterminar, cuando ya hay un pacto de que a ellos no se les puede quitar la vida, no se les puede exterminar. Y lo interesante es la contestación que le dan estos Gabaonim. Aquí es donde más se complica la cosa. Dice: Vayabru lo Gabaonim Einli Kesef Usahar Im Shaul Ve'im Beito Ve'ein Lanu Ish Lehaamit Ve'Yisrael Vayomer Ma Atem Amrim Va'aze Lahem.
Dice, y dijeron a él los Gabaonim, no, para nosotros no tenemos nada ni de plata ni de oro con Shaul y con su casa no hay para nosotros, hombre, para nosotros darle muerte en Israel. Acuérdense que primero hace una diferencia entre el celo de Shaul con los israelitas y con los de Yahudá. Y aquí los Gabaonim dicen, nosotros no tenemos nada con los israelitas ni tenemos nada de deuda de dinero. No hay algo que no nos deban a nosotros en cuestión de dinero. En el 5 dice, Wayomer al Hamelech, Haish Asher Kilanu de Asher Dama Lanu Nishmargo o Nishmarno Mehatitse Behol Gebul Yisrael. Y dice, y dijeron ellos al rey, el hombre aquel que nos quiso destruir y maquinó contra nosotros para exterminarnos, de estar nosotros estables en el territorio de Israel. Yenaden lanu shishba'a anashim mehinaba vehoka'anum Lejun Hewanhei Begiv'a Shaul Behir Juhewanhei Vayomer Hamelech Ani Etem. Aquí se pone la cosa más compleja, porque ellos le dicen de que era hombre que nos quiso exterminar, que no quiso que nosotros estuviésemos nada en Israel, que no fuéramos estables, que no tuviésemos ya heredad dentro de los hijos de Israel. Dijo, que sea dado a nosotros 7 hombres de sus hijos para que nosotros hagamos una eliminación o los vayamos a presentar o a eliminarlos, a matarlos delante de Yuhebahei en Gibeá. Gibeá, Shaul, aquel que fue escogido por Yuhebahei. Y dijo al rey, yo lo entregaré. Y se vuelve un poco complicado. Aquí la palabra que se utiliza en el 21.3 para decir espiar, que muchos a veces dicen para que nosotros los crucifiquemos o la ahorquemos. La palabra que significa, o que aparece en hebreo ahí es akaper, que viene de la palabra kippur. Y se puede decir espiar o cubrir, que cuando lo leemos así, podemos entender que David lo que le está diciendo a ellos es, ¿qué tengo yo que hacer por ustedes? ¿Qué restitución debo de yo hacer para cubrir esta maldad que se le hicieron ustedes y bendecir a la heredad de Yuhemahel? O sea, para que venga bendición, para que deje de haber hambre, para que comience la provisión otra vez dentro del pueblo. ¿Cómo yo puedo expiar? ¿Cómo yo puedo quitar ese pecado que hasta el día de hoy estamos cargando nosotros, los hijos de Israel? Y ellos le dicen, no, los hijos de Israel no están cargando ese pecado, aunque están siendo, ¿verdad? Están experimentando las consecuencias de ese pecado. Y les piden 7 hombres de esa descendencia. El rey le dijo que se los iba a dar. El rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán. Le dio 2 hijos de una concubina de el rey anterior, Shaul, concubina llamada Rizpa. Y le dio a 5, aparentemente 5 hijastros de David, o 5 hijos de Mical.
que ella tuvo cuando fue la esposa de Adriel. Cuando David se casó con Mical, que David terminó huyendo de Shaul, que Mical fue la que le avisó que tenía que huir. Shaul, dentro de todas sus cosas tan bajas que llegó a cometer, cogió a la hija de él, la esposa legalmente de David, y se la entregó a uno de sus oficiales, se podría decir, a Adriel, hijo de Birsalai Mejolatita. Y es importante porque aquí cuando especifica que es el hijo de Birsalai Mejolatita, no podemos confundirlo con el Birsalai de Galaad, que fue el que ayudó a David cuando huyó de Absalón. David los entrega. Entonces, ¿cuál es lo que en mi opinión es un poco complicado y que me hubiese gustado entenderlo muchísimo más? Y es que yo me he hecho varias preguntas, que por qué David y el pueblo de Israel tienen que estar viviendo algo que ellos no cometieron? Porque el que quiso asesinar fue Shaul, fue la casa de Shaul. Eh, ¿Por qué David? ¿Por qué entonces tiene que entregar así, te digo? ¿Por qué por qué estos hombres de los Gebeonim no perdonaron? ¿Por qué no dijeron, no, ni tan siquiera de ellos, vamos a perdonarle la vida, vamos a pedir ante el Todopoderoso y hacer un sacrificio de que Él pueda escuchar nuestra tefilá, de que ya no tenemos rencor, ya no tenemos nada en contra de los que nos hicieron daño? Entonces, ¿por qué los terminaron matando? Cosas de las cuales a veces no nos preguntamos y a veces no hay una respuesta tan clara porque el Todopoderoso por 3 años envió hambre. Hay varias cosas que hay que considerar y es lo que estuvimos hablando al principio, lo importante que era este pueblo y los que habitaban ahí. Para el Todopoderoso, número dos, que la casa de Saúl, toda la casa de Saúl, era digna de muerte. El único que estaba vivo y aprobado por el Todopoderoso podría decir que era aquel al cual David prometió que le iba a dar vida. Así que estos hombres de la casa de Saúl que estaban ahí tuvieron que hacer de una u otra manera partícipes de las atrocidades que hizo la casa de Saúl. Así como los hijos de Shaul siempre andaban con él, estos que eran hijos de Shaul, los dos de Rizpa, y estos 5 nietos de Shaul, posiblemente eran partícipe de estas atrocidades y solamente estaban manteniendo o siendo obstáculo dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué yo estoy analizándolo de este punto de vista? Porque me acordó lo que sucedió con Yehoshua mismo, cuando fueron de la ciudad de Jai
y perdieron la batalla. Y Josué comenzó a clamar al Todopoderoso y él le dijo, es que hay un anatema dentro del pueblo. Y mientras ese anatema no sea exterminado dentro del pueblo, no hay manera en la cual ustedes puedan avanzar. Y David no se estaba dando cuenta de eso. David no se estaba dando cuenta que habían personas dentro del pueblo que estaban siendo de tropiezo para que su reino estuviese limpio de toda sangre inocente. Sabemos que no son los únicos que estaban haciendo que el pueblo de Israel estuviese manchado de sangre inocente. Pero dentro de ellos, aquí se resuelve uno de ellos, se resuelve el de aquellos que estaban afligiendo a unos que no eran hijos de Israel. Y esto es algo que deberíamos de analizarlo y aprenderlo. En el capítulo 21, en el verso 14, habla de lo que lo que David hizo para restituir completamente o darle un alivio mucho más a los Gabaoní. A los Gabaoní no, a aquellos que eran de la casa de Shaul. Darle una restitución a las Gabaoní y también dejarle saber a la casa de Shaul, o por lo menos a esta mujer llamada Rispa, que lo que él hizo fue para un bien para la casa de Israel, pero que ella lo que estaba haciendo era un gesto de gesed ante los muertos. Y en ese gesed, David hace el balance. Capítulo 21, verso 14. Dice, Bru et Etzmot Shaul ve Hayonatan benu Be'eretz Benjamin Betzalá Bakever Kis Abiu Ve'azu Kol Asher Zabu Hamelech Ve'yatavter Elohim La Eretz Acharei Kem. Y sepultaron a los huesos de Shaul y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey le había mandado. Y Elohai lo aceptó en la tierra después de esto. O sea que David no solamente restituyó a los Gabaonim, sino que hizo gesed con la casa de Shaul a pesar de la decisión tan fuerte que tomó. Y esto fue aceptado por el Todopoderoso. Por eso yo digo que es un poco complicado porque hay gente que muere que tal vez pareciera que no están involucrados en lo que realmente sucedió. Pero la enseñanza que yo me puedo llevar de esto es que cuando nosotros estamos en el servicio del Todopoderoso y en este caminar tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, porque podemos estar causando daño a personas que para nosotros pueden ser insignificantes, pero para el Todopoderoso no. Para el Todopoderoso pueden ser importantes. Que esas cosas pueden tener o pueden estar siendo de tropiezo a nuestro avance, que pueden traer consecuencias y crisis a nuestra vida y no saber el por qué. Y tener que llegar a preguntar al Todopoderoso, ¿por qué esta circunstancia? ¿Por qué me estoy viviendo esto? ¿Por qué mi familia está pasando por esto? Y que el Todopoderoso nos tenga que revelar que tenemos todavía, se podría decir, trapitos sucios que no hemos limpiado. Que todavía hay cosas que no hemos mejorado, como ir
y tener que pedirle perdón a las personas que realmente hemos herido en una ocasión de nuestra vida. Que pensamos que ay, el Todopoderoso ya me perdonó, ya eso está resuelto. Lo más seguro, la persona se olvidó porque yo le paso por el lado y me mira y no me dice nada. Porque la persona no vive cerca de mí, vive lejos, vive en otro país, vive... Esta persona, además, él fue el que lo hizo mal porque realmente, o no fui yo el que realmente le hice daño. Fueron algunas personas dentro de los que son parte de mi familia, parte de mi pueblo. Y una persona que entiende esto busca la manera siempre de mantener limpio su imagen y su testimonio ante cualquier circunstancia. Y esto me acuerda lo que hacía Job. Job ofrecía ofrendas al Todopoderoso, aún por sus hijos, aún por sus hijos, por si acaso ellos estaban haciendo algo. Y Job se cuidaba a tal punto que en uno de los capítulos dice que él se cuidaba aún de sus ojos, que miraban sus ojos, que cómo él trataba aún al extranjero que venía donde él y le pedía ayuda. Aquel que estaba necesitado y que él sabía su necesidad y él sabía que él tenía para proveerle y por lo consiguiente decía yo a todo el que vino donde mí, yo lo di en la mano. Y en todo esto que puede parecer un poco extraño, un poco complicado, un poco que digamos, pero ¿por qué hay personas que tienen que pagar por lo que otros hicieron? Podemos entender que hay un cuerpo que se llama el cuerpo del Mesías, Yeshua. Y que si se duele el dedo del pie, duele todo el cuerpo. Y esto es algo que a veces se nos hace difícil comprender y aceptarlo y comportarnos como tal. A veces se nos hace difícil dolernos por lo que el otro está sufriendo. Se nos hace difícil llevar la carga o ayudar al otro a llevar su carga. Se nos hace difícil aceptar que aunque no fuimos nosotros quienes fallamos, se nos ha demandado a nosotros restituir. Restituir lo que alguien haya agraviado. Y esto fue lo que hizo el Melech, el rey David. El rey David entendió que él tenía que aceptar y él era el que tenía que actuar. Y a él se le reveló cómo actuar. Y él fue el que accionó. ¿Por qué? Porque fácilmente el rey podía quedarse en su palacio y la provisión le iba a llegar. Es el rey. Pero él miró al pueblo y dijo al pueblo, está pasando hambre. Y yo tengo la responsabilidad de accionar ante ello. Porque esto el Todopoderoso lo puso en mis manos. Y eso es importante entenderlo. Que lo que el Todopoderoso haya puesto en nuestras manos, sea físico, sea material, sea financiero, son las personas que pone delante de nosotros, es para que nosotros las cuidemos y somos responsables de lo que le hablamos, de lo que le decimos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás. Así que Yeshua nos enseñó a nosotros que nosotros nos amemos los unos a los otros y cuando lo hagamos, realmente la gente conocerá que somos sus discípulos.
Shalom, Uraja, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.